Mis queridos oyentes, presten atención a lo que les voy a contar hoy. Lo que les voy a narrar hará que las sombras de su habitación parezcan más oscuras, que el silencio de la noche se torne más ensordecedor. Así que respiren hondo y prepárense, porque estamos a punto de adentrarnos en las profundidades de lo desconocido, lo sobrenatural, lo temible. Si creen que están listos, déjenme llevarlos en un viaje que nunca olvidarán. A esta historia la llamo El velo de la hermana Inocencia. Nuestra historia se desarrolla en un viejo convento de piedra, escondido entre las verdes colinas de la Sierra Madre Oriental. Aquí es donde encontramos a nuestra protagonista. La hermana Inocencia no era una monja común y corriente. Durante el día realizaba sus deberes sagrados con devoción. Rezaba, leía las sagradas escrituras y asistía a las necesidades del convento. Pero cuando la noche caía, se adentraba en un mundo oscuro. Un mundo que solo ella podía ver, podía comunicarse con los espíritus. Una noche la hermana Inocencia se encontró con un espíritu desesperado. Este espíritu, una joven llamada Rosa, le reveló que había sido asesinada por un miembro de la iglesia y su espíritu estaba atrapado en el convento. Rosa suplicó a la hermana Inocencia que le ayudara a obtener justicia. Desgarrada entre su deber sagrado y la súplica desesperada de Rosa, la hermana Inocencia decidió investigar. En el transcurso de su investigación, descubrió una serie de corrupciones y pecados dentro de la iglesia, que se extendía hasta los niveles más altos. La hermana Inocencia comenzó a desentrañar un enredo de corrupción que se extendía como un cáncer a lo largo de la iglesia. Encontró que los diezmos y donaciones que se suponía debían ir a los pobres y necesitados, en realidad terminaban en los bolsillos de los altos dignatarios de la iglesia. Los fondos se desviaban para financiar vidas opulentes, llenas de lujos y extravagancia, que contradecían los votos de pobreza que habían hecho. En su búsqueda de la verdad, también descubrió una serie de pecados ocultos tras los muros del convento y la iglesia. Había monjas y sacerdotes que, en secreto, se entregaban a vicios prohibidos, la lujuria, la gula, la avaricia. Lo que se suponía debían ser los guías espirituales de la comunidad, en realidad estaban profundamente perdidos en sus propios deseos terrenales. Pero el pecado más grave que descubrió fue el asesinato de Rosa. Aquella pobre joven había sido amante del obispo, y cuando ella amenazó con exponer su relación ilícita, él asesinó para guardar su secreto. Fue este horrendo crimen el que puso en marcha la investigación de la hermana Inocencia. Y finalmente fue el que la llevó a confrontar al obispo y a liberar el espíritu atormentado de Rosa. La búsqueda de la verdad de la hermana Inocencia reveló una red de corrupción y pecado que manchaba la santidad de la iglesia. Y aunque le costó un lugar en la congregación, ella nunca dejó que eso la apartara de su camino de fe y justicia. El obispo, un hombre corpulento y dominante, enfrentó a la hermana Inocencia en la capilla del convento. La luz de las velas lanzaban sombras danzantes a través de la estancia, haciendo que las figuras de los santos parecieran moverse y observar el drama que se desarrollaba en sus pies. Enfurecido por la insolencia de la hermana y temeroso de que sus pecados fueran expuestos, el obispo se abalanzó sobre ella con una daga de plata que siempre llevaba, una reliquia que había pertenecido a algún santo olvidado. Pero la hermana Inocencia, impulsada por su fe y determinación, evitó el ataque del obispo. Fue en ese momento crítico cuando la hermana Inocencia recurrió a su don único. Invocó a los espíritus que había ayudado, pidiéndoles ayuda en su hora más oscura. Rosa, la joven asesinada, se manifestó primero, su figura etérea interponiéndose entre la hermana Inocencia y el obispo. La daga del obispo pasó a través de ella, sin causarle ningún daño. Desconcertado, el obispo retrocedió, y fue entonces cuando los espíritus comenzaron a aparecer. Cada uno de los espíritus se unió a Rosa, formando una barrera entre la hermana Inocencia y el obispo. Llenos de ira y resentimiento, los espíritus se lanzaron sobre el obispo, sus manos espectrales agarrando y desgarrando cada toque helado
drenando su vida. Cuando finalmente se desvanecieron, el obispo yacía en el suelo de la capilla, su vida extinguida. Su muerte fue atribuida a un fallo cardíaco, la verdadera causa oculta para siempre. Tras la muerte del obispo, el escándalo se desató con la diócesis. Las corrupciones y pecados que la hermana Inocencia había descubierto no pudieron mantenerse en secreto por más tiempo. La iglesia fue sacudida hasta sus cimientos. Muchos de sus líderes fueron destituidos y el convento fue cerrado. La hermana Inocencia fue excomulgada, pero eso no le quitó la paz. Sabía que había hecho lo correcto. Había liberado a Rosa y a otros espíritus y había expuesto la podredumbre que se escondía detrás de la fachada de santidad. Y aunque le costó su lugar en la iglesia, nunca perdió la fe. Su fe había cambiado, se había vuelto más fuerte, más personal, libre de las cadenas de la corrupción que había descubierto. Y en ese sentido, había logrado su mayor victoria. Así concluye la historia de la hermana Inocencia, una monja valiente que, a pesar de enfrentarse a las sombras más oscuras de la iglesia, nunca perdió su fe. Esta historia me la contó un antiguo cura, un amigo mío, quien asegura que es más que una leyenda urbana. Espero que la hayan disfrutado y que les haga reflexionar sobre la importancia de buscar siempre la verdad, sin importar lo oscuro que pueda ser el camino.